Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Amén. Dios bendiga a todos los presentes, a los que se están en estos momentos sintonizando a través de las redes sociales, de la página web y de la aplicación. Pueden tomar asiento. Y también muchos saludos hacia el sur y hacia el norte, porque hay personas que nos escuchan allá en Salamanca, Chihuahua, México. Así que estamos contentos porque Dios es con nosotros. Y sabe que estos días he estado meditando mucho con todos los acontecimientos que están pasando, principalmente yendo a la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor nos dice que tenemos que tener los ojos puestos en Israel, que es el reloj que tiene el mundo. Ahí está el centro de la operación del mundo. Y empecé a revisar la Escritura y me encontré con muchas cosas que, la verdad, si el cristiano verdadero las supiera, hoy día las iglesias estarían llenas. Pero se cumple lo que dice la Escritura, ¿no? Que la fe de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por los acontecimientos, por lo que está pasando. Y que la palabra del Señor dice que el juicio empezará primero por la casa de Dios. Y llegamos a la conclusión en lo siguiente. Muchas personas con esto del COVID-19 perdieron fe, perdieron seres queridos, pero ¿sabe usted que fue como una limpieza que Dios hizo en la iglesia? Una limpieza porque ahí se vieron los verdaderos cristianos, los que tenían fe en el Señor, los que creían en su palabra y se vieron enfrentados al temor, al miedo. El miedo es más pasable que el temor, el miedo es algo natural, pero el temor es una falta de confianza y de fe. Entonces, me fui a la palabra del Señor y hoy día vamos a leer varios textos bíblicos en donde la verdad que todo lo que está aconteciendo, todo, sin excepción, ha sido anunciado por el Señor antes. Así que usted va a abrir su Biblia en Mateo 24, muy conocido en este tiempo, estudiado. Y ahí vamos a leer en parte el desarrollo de lo que vamos a conversar hoy día sobre los últimos días, las señales de los últimos tiempos. Es un tema súper apasionante, muy hermoso, atractivo, y nos damos cuenta realmente el poder de Dios, su sabiduría eterna, lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a leer el 24, donde habla de la venida del Hijo del Hombre, que está en el versículo 29 en adelante, en Mateo, y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerán la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Pueden tomar asiento? En Isaías capítulo 45, lo voy a leer yo, pero si quiere lo anota, vamos a tener una lectura al respecto. 45, versículo 11. Dice así: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir y mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Así dice Jehová, está hablando el Señor, está diciendo que le preguntemos acerca de estas cosas que están aconteciendo, que es lo que le preguntamos ahora a través de la palabra del Señor. Estas cosas que están sucediendo, que nos rodean, y cómo Él tiene control sobre la tierra, cómo Él ve todo lo que pasa y cómo Él anuncia que esto va a venir. Ya hay un listado de cosas que han estado sucediendo, que yo me he tomado el trabajo de irlas enumerando para así conversar y ver el cumplimiento de lo dicho por la palabra del Señor. Creo que la palabra de Dios es la más indicada para aseverar hechos y acontecimientos que están pasando y hablarnos de esta segunda venida, porque en el fondo cuando estas cosas suceden, dice el capítulo 24 de Mateo, está hablando ya con el sentido de que está hablando de su nación Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está. La iglesia ya fue raptada. Entonces, la iglesia, al ser raptada, empiezan los 7 años de tribulación y gran tribulación. La iglesia ya no está y vamos a ver varios versículos que nos ratifican ese hecho, que Jesús habla y nos dice que Él ha ido a preparar morada. Uno de los acontecimientos que está hablando que va a venir después y se va a tomar a sí mismo, hablando de la iglesia, y los llevará donde Él está. Entonces, algunas diferencias que hay porque la gente confunde el rapto con la segunda venida. El rapto va a ser silencioso, nadie se va a dar cuenta. La palabra dice en Corintios que va a ser un abrir y cerrar de ojos, y todos seremos transformados. Tesalonicenses capítulo 4 dice que esto va a ser así repentino, que los que tenemos esperanza sabemos que cuando venga el Señor va a venir con los que durmieron en Él, o sea, con nuestros hermanos que ya partieron a su presencia y están con Él. Cuando venga Jesús a buscar su iglesia, le acompañarán. Y también dice que ahí no le precederemos los que estamos vivos. No vamos a preceder a los que ya murieron, porque los que murieron serán despertados, serán resucitados, porque ahí se cumple la promesa de Dios. Y resucitados, después, nosotros transformados, nos vamos y nos juntamos con el Señor en las nubes. En ese acontecimiento, el mundo va a ser sorprendido. Muchos buscarán a algunas personas y no las encontrarán. Algunos entendidos verán y entenderán que lo que no creían, lo que parecía imposible, se desarrolló. Entonces va a ser grande la sorpresa. Ahí la iglesia ya no va a estar. Con lo que está hablando Jesús acá, está hablando de su nación Israel. Israel, que es la que en estos momentos está siendo sacudida. Pero está siendo sacudida porque Dios está haciendo una limpieza. Porque sabemos que aquí el que sea israelita, la etnia nos salva. Aquí lo que salva es que ellos reconozcan y acepten al Mesías, a Jesucristo, a quien todavía ellos están esperando. Y aquí viene el amor de Dios. Porque muchos dicen, pero el amor de Dios no puede dejar
descuidada a su nación. No, no la ha dejado descuidada. Lo que pasa es que la nación ha descuidado a Dios. La nación se ha olvidado de su Creador. Por lo tanto, Dios, como tiene un decreto que Él aborrece el pecado, que Él no puede tener relación con el pecado, no puede hacer diferencia porque no hace acepción de persona. Así como castiga a un negro, a un amarillo, a un blanco, también castiga al que comete pecado. Y aquí no corre lo que dijo Mahatma Gandhi, que Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Eso la Biblia no lo dice en ninguna parte, lo dijo un hombre y después fue ratificado por Agustín, quien dijo que efectivamente Dios es un Dios de amor, un Dios amoroso, un Dios que ama al pecador, pero que odia el pecado. Entonces es incongruente. No tiene relación. Si Dios está en este momento estableciendo un orden, es porque Él quiere sacar definitivamente el pecado de sus hijos. Y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Se está cumpliendo lo que Él señala en su palabra cuando habla de las señales del fin. El texto que leímos completo, casi, las partes más importantes que tienen fuera de tono, es de que los temas en la Biblia, en la palabra del Señor, el que más anima a muchos, y así fue conmigo, escuchar en la iglesia respecto a este tema, el pacto de Dios con la iglesia, el rapto. Me gustaba escucharlo. Escuchaba diversas versiones, pero yo lo recibía y decía que Dios no nos iba a dejar desamparados. Escuché a grandes exégetas decirlo. Incluso en el seminario nos enseñaban que tuviéramos fe, que tuviéramos esperanza, que Dios no miente, que nadie nos va a arrebatar de su mano. Y yo estaba feliz con esto. ¿Por qué? Porque lo ratificamos con la Escritura. Ahora, cuando llegué al Evangelio, era mi tema favorito. Era mi tema que yo más me dediqué a estudiar, lo que era el rapto y lo que era la segunda venida. Y así pasó un tiempo y les decía a todo el mundo, Cristo va a venir, Cristo va a venir, no te equivoques. Él dijo que iba a venir, por lo tanto va a venir. Era uno de los temas que yo conversaba. Y siempre me decían, ¿cuándo? Mira, en esto hay que ser responsable. ¿Por qué hay que ser responsable? Porque hay muchos que se han atrevido a decir que en tal fecha, tal hora. Tenemos a los señores testigos de Jehová que le dijeron que el año 2014 venía el Señor. Tenemos otros que dijeron que el año 1945, cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Cristo venía. Y otros que, Guillermo Miller, del año 1870 y tanto, señaló que el Señor venía e hizo vender a la gente sus pertenencias, todo lo que tenían, y se fueron a esperar la venida del Señor a los montes. ¿Y por qué? Cuando el Señor mismo dijo que ni los ángeles sabían la fecha. Ni los ángeles saben la fecha. ¿Cómo el hombre se atreve a dar fecha? Entonces, la respuesta que siempre debe dar un cristiano responsable, el Señor dijo que iba a venir, iba a venir. Y además dijo que estuviéramos apercibidos, que estuviéramos atentos a las cosas que están aconteciendo, que nosotros no durmiéramos como los que duermen, que no somos de las tinieblas, no somos de la noche, somos de la luz, somos del día, por lo tanto el ladrón cuando venga en la noche no nos va a sorprender porque nosotros estamos preparados. Eso lo dice la Escritura. Entonces, hermanos, no sabemos cuándo Él va a venir. Pero si miramos lo que está aconteciendo, no sabemos si va a ser hoy día o mañana. Pero hay una percepción, y así lo están hablando grandes hombres de Dios. Hay una percepción a lo que está pasando. Estamos saliendo del tiempo de dolores, que se está sufriendo en algunas partes, persecución. La gente está como con dolores de parto, dice la Escritura. Están asustados por lo que está viendo, por lo que está escuchando, la inminente guerra mundial con todo lo que es lo atómico que tienen, todos los misiles que poseen.
Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla. La Biblia habla que cuando el mundo esté convulsionado, cuando estén parados en la orilla, en los límites de Jerusalén, va a venir un gran estadista. Y ese estadista va a ser manifestado. Y él va a lograr la paz como un gran político. Va a lograr la paz entre las naciones, pero será una paz mentirosa. Porque la Biblia dice, muchos dirán paz y seguridad, pero de repente vendrá lo repentino, lo que no creen, lo que no esperan. Así que, hermano, Jesús habla de la segunda venida. Jesús dice que todo ojo le verá, que harán lamentación a aquellos que lo ofendieron, que lo hirieron, que ahí se darán cuenta del error que han cometido. Y esto yo recién lo conversaba. Ayer en la tarde tuve una conversación con uno de mis hijos y él me hizo varias preguntas. Y entre esas preguntas estaba, papá, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que él viene de repente? ¿Qué significa que nadie lo va a ver? ¿Qué significa que dice acá que nadie lo va a ver y acá dice todo ojo lo verá? Entonces separamos los tiempos, separamos lo que es el rapto de la iglesia, que muchos lo atacan, y separamos la segunda venida. Muchos dicen, no, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La iglesia va a pasar, va a sufrir, porque ahí va a demostrar su fe y su lealtad a Dios, dicen. Están los antimilenaristas, están los después, están los del medio. Algunos opinan esto y otros, pero si usted hace un estudio, una escritura, el Señor se encargó de separar estos eventos. El Señor dijo en su palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy pues a preparar morada para vosotros. Y después vendré y me tomaré a mí mismo para que ustedes estén donde yo estoy. ¿A quién viene a buscar? A la iglesia, a su iglesia. Yo conversaba día atrás y le decía, ¿qué novio más malo puede permitir que su novia, la que va a ser su esposa, pase por todo esto? Hasta el novio más malo, terrenal, no va a permitir que a su amada, a su enamorada, le pase algo. ¿Cuánto más el Señor, que murió por su novia, murió por cada una de sus iglesias? ¿Cuánto más Él nos va a sacar? Él es fiel, permanece fiel y es fiel para siempre. Así que las señales se están cumpliendo. Y se están cumpliendo cuando nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, estimados hermanos, y que, por ejemplo, el aumento de la ciencia. ¿Cómo pasa la ciencia? ¿Cómo el hombre ya se está preparando para ir a conquistar otros planetas? ¿Cómo ha cambiado la rapidez para descubrir situaciones? ¿Cómo está de rápido todo lo que es comunicación satelital, el Internet? ¿Cómo la ciencia cada día descubre cosas nuevas? No son creadores, sino que descubren lo que ya está creado. Ellos no han creado nada. El hombre por sí es un procreador. Pero el creador es Dios. Todo ha sido creado. El aumento de la ciencia, que dice Daniel 12:4. Daniel cierra las palabras y sella el libro, dice el ángel a Daniel, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, dice la palabra. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Después, ¿acaso
¿No estamos viendo guerra y escuchando que hay rumores de guerra? ¿Acaso en el pasado siglo no hubieron 2 guerras mundiales donde murió mucha gente? Según las estadísticas, hermanos queridos, en la Primera Guerra Mundial murieron entre 10 a 31 millones de personas, entre militares y civiles. En la Segunda Guerra Mundial murieron entre 70 a 83 millones de personas. Además de esto, las señales que se están cumpliendo. Vamos, ¿qué dijo Jesús? Pestes. Habrán pestes. ¿Qué dice acá Jesús? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estoy leyendo el capítulo 24 que estábamos recién por leer. Y todo esto será principio de dolores. Insiste, principio de dolores. No estamos en la tribulación. Nadie puede negar que en los últimos años hay muchas enfermedades nuevas que el hombre está descubriendo con la ciencia. La peste negra, está hablando del siglo XIV, la peste negra mató entre 45 y 75 millones de personas. El siglo XX, la gripe española de 1918 mató entre 40 y 100 millones de personas. La pandemia más devastadora de la historia humana fue no el COVID-19, no fue eso, sino que el SIDA. El SIDA sigue matando gente y no han podido parar, descubrir algo para sanar. El ébola en África, el año 2014 al 2016 mató a 11.323 personas. La gripe AH1, número 1, que cobró 18.000 vidas en el año 2009. Estamos hablando de las pestes, que el Señor dijo que habrían pestes. Después dice el dengue, que cobró 18.000 vidas el año 2009. El Zika y otra enfermedad de América Latina que cobraron más de 30.000 vidas. El coronavirus, 102.000 infectados en 98 países y murieron 3.400 muertos en todo el mundo. 3.400 muertos en todo el mundo con esta pandemia que tenía asustado a medio mundo. Cuando uno escuchaba la cifra, ya llevaba la cuenta que había millones que habían muerto. ¿No? Murieron, según las estadísticas serias, 3.400 personas en todo el mundo, contando los chinos. El terror que invadió a la humanidad en esa época hizo cambiar el giro de muchas cosas. Se cerraron escuelas, se prohibieron ciertas cosas, no estuvieron encerrados en nuestras casas, no obligaron a andar con mascarilla. ¿Pero por qué? Si estaba siendo tratada, estaban los hospitales llenos. En esa época no murió nadie de cáncer, no murió nadie de atropello, no murió nadie. Todas las estadísticas decían COVID. Y Dios estaba limpiando su casa. Cristianos asustados. Cristianos que veían cómo pasaban otras cosas y no salían para no caer también en esa enfermedad. Y no se acordaban. Esto es para los cristianos, esto estoy hablándole a los hijos de Dios, a aquellos que son ahí entre cuche y luche, aquellos que son y dicen ser y no son, aquellos que en la primera cosa que pase se desaparecen, se pierden.
confían más en el techo de su casa. A ellos les estoy hablando. Aquellos que viene un evento especial, pero que sea un evento que el mundo ofrece, se pierden, van. Pero Dios limpió su iglesia y la sigue limpiando. Muchas iglesias quedaron vacías. 70 iglesias en Chile se cerraron. ¿Dónde están esos hermanos? ¿Siguen viendo la palabra del Señor en el living? ¿Siguen ahí practicando el evangelio que Jesús dijo, vayan a predicar, vayan? Duren las palabras, pero es la verdad, estamos enfrentados a una situación que ha marcado la marcha de la iglesia. La ha marcado. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hoy día estamos viviendo una época donde la fe se disminuye y tambalea por muchas cosas. No están aferrados a la roca, sino que están más aferrados a lo que sus ojos ven. No tienen la vista puesta en las cosas de arriba, sino que miran hacia los lados. Y Cristo viene pronto. Y eso es así. Ahora bien, hay un incremento de falsa enseñanza, ¿para qué le cuento? Pero filosofía de aquí para allá, de allá para acá, todo lo que usted se puede imaginar. Y algunos sí compran y creen. Tenemos, por ejemplo, todos nos vamos a salvar. Un Dios de amor no puede mandar a las personas al infierno. Eso. Por eso ya no se predica del infierno, no se predica del pecado. No, porque Dios ama al pecador. ¿Y cómo te ama? No te va a mandar al infierno. No, porque Dios te ama. Y separan al Dios trino, que es un Dios que es amoroso, un Dios que es justo y un Dios que es santo. Lo separan, o sea, lo aplican según lo que ellos quieran. Dios es amor, pero se olvidan que es un Dios santo. Se olvidan que es un Dios justo. No, pero es que Dios ama al pecador. Entonces, ¿a quién castiga? ¿A quién manda al infierno? ¿Por qué mandó el diluvio? ¿Por qué mandó lo que pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Le faltó el amor? ¿Dios cambió? Hermanos, si estamos hablando del final de los tiempos, Dios nos está dando la oportunidad de arreglar las cosas, de ponernos a cuenta, de pedir perdón. Pero hoy día escuchando yo a una persona que admiraba mucho, y lo escucho decir, pero hermano, no se preocupen porque Dios ama al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Se me cayó del altar al tiro. Un hombre que ha escrito libros. Un hombre que ha ayudado para la interpretación de la Biblia. Lo escuché y como que se me cayó el santo hombre. Pero ¿cómo puede ser tan incongruente si la Biblia habla de la ira de Dios? ¿Es otro Dios entonces? ¿No es el Dios de amor? No es el Dios de amor. Es otro Dios. La Biblia dice que Dios está irado. La Biblia dice que el Señor abomina, aborrece el pecado. Y da incluso un número de pecados. 6 aborrece y 1, el séptimo, abomina. Y escucho yo siempre a un joven caballero que muchos lo alaban, que muchos lo elogian. Al buen entendedor que entienda, el que tiene oídos para oír, que oiga. El hombre se tapa diciendo, no, hay que ir en contra de esos que están matando niños, que están destruyendo vidas. Y está firmando un aborto, la ley del aborto libre.
Y él dice, no, hay que sancionar esa nación, hay que cortar relaciones. Mira cómo destruyen la vida de niños. ¿Y qué está haciendo él? ¿Se da cuenta la necedad del hombre? Por aparentar, por ignorancia. Se creen sabios, pero son necios. Y se van contra aquel que tiene el control de todas las cosas. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Nunca va a ser quebrantada la ley de Dios. Así que, hermanos, las señales que estamos viviendo, tremendas. La decadencia religiosa es otro signo. La decadencia religiosa, hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, que predican un bienestar, predican un mejoramiento, predican abundancia, predican dinero. Ellos hablan que el Dios que tenemos, si usted le da 1,000, Él le devuelve 100,000. Pero no están preocupados de hablarle a la gente que se arrepienta del pecado. Sus iglesias están llenas. Pero ¿cuántos irán a salvar de aquellos? Amadores de sí mismos. Ahora, Jesús dijo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿De quién está hablando? De la tribulación. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo del inicuo, el hijo de perdición. ¿Y qué dice Primera de Timoteo en comparación a lo que estamos leyendo? Capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, tiempo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Hay mucha frialdad en los cristianos, mucha indiferencia. Están más preocupados de reírse con predicaciones de payasos que se han puesto en el púlpito. Están más preocupados de las luces multicolores, de danzas. Están más preocupados de entretener. Pero ¿qué pasa con la palabra de Dios? ¿Qué pasa con la reconvención? ¿Qué pasa con la palabra que dice, ¿cómo estás hoy día tú? ¿Te has mirado al espejo? ¿Te has visto como Cristo? Cuando te veas como Cristo, como en el crisol, ese vaso de oro que todavía tiene impurezas, que es metido en el horno, sacado en el horno, metido en el horno, sacado en el horno, hasta que la imagen es clara, es nítida, porque no hay nada que la interrumpa. ¿Te has mirado tú? ¿Qué imagen sale ahí? ¿La tuya o la de Cristo? ¿Dónde están esos mensajes? La verdad, hermanos queridos, la apostasía está a la orden del día. Se vuelven atrás. Eso es apostasía. Renegar de la fe y volverse atrás para empezar una nueva fe, una nueva religión. La falsa enseñanza. Están, pero es cosa que usted se meta a internet. Y usted se va a dar cuenta, si no está preparado, si usted no es un lector de la Biblia, si usted no es un cristiano de verdad, fácilmente lo van a engañar. Fácilmente. Y aquí viene lo que yo le decía, Dios es solo amor. ¡Aleluya!
Dios no puede castigar a nadie porque Él es amor, Él nos ama. Y mandó a su Hijo porque amaba al mundo. Pero no terminan la frase. Y la gente cree, escucha, porque tiene una convicción, una palabra que no conduce a la verdad, conduce al infierno. Cuidado. La Biblia me dice a mí, cuando estés frente a eso, cuando escuches eso, huye de ese lugar. Tu vida está en peligro. Así que, hermanos, qué increíble cómo es la cosa. Yo tengo apuntes acá porque la memoria es frágil, pero me interesa mucho ver este tema. Ahora algunos dicen otra enseñanza, que si usted no hace algunas cosas que tiene que hacer, su salvación está en peligro. Esta es la mentira más favorita de Satanás. No, cuida tu salvación, cuídala. No te descuides, porque la puedes perder. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, no tienes que hacer tal cosa. Y la gente vive el cristianismo, el evangelio, por temor, no por amor. Temor a no hacer algo que pueda perder su salvación. Y la palabra del Señor nos dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que me tiene a mí, dice el Señor, tiene la vida. Y el que a mí no me tiene, no tiene la vida. ¿A quién hemos recibido? ¿A un parlachín? ¿A alguien que se retracte de lo que nos dice en su palabra? Cuando Él dijo, el que viene a mí, yo no lo echo afuera. Cuando Él dijo que nada nos iba a arrebatar del amor de Dios, nada. Que Él murió en la cruz y dijo, consumado es, está todo hecho. El que cree en mí tendrá vida eterna. Y cristianos temerosos, hoy nos da el diezmo este mes, este otro mes, mi salvación peligra. Hermanos, ustedes, si Dios no es un banco, Dios no es una financiera, Dios nos da, Él nos entrega por amor, porque prometió de que Él nos iba a respaldar, Él nos iba a solventar, Él nos iba a cuidar. Y eso tiene a muchas iglesias así. Sí que hay pastores que en estos momentos, si están viendo, escuchando, se están tirando el pelo. Está peligrando el negocio. Porque el que conoce la verdad que da Cristo es una persona libre. Porque ya no somos esclavos del mundo, somos siervos de Dios. Y es más, Dios, el Señor Jesucristo, nos llama sus amigos cuando estamos con Él y en Él. Así que, hermanos queridos, la iglesia que no le hace caso al pastor pierde la salvación. ¿Había escuchado eso usted? Si la hermana no se viste como el pastor, o la Biblia dice en 1 Corintios, tienes que ponerte un velo en la cabeza, tú tienes que venir con los vestidos decorosos, no se te pueden ver ni los tobillos, dicen algunos. ¿Por qué no llega juventud a nuestra iglesia? ¿Por qué se encargan ellos de decir cómo debe vestir y no la Biblia? Es la palabra de Dios la que cambia, no es la palabra del hombre. Es la palabra de Dios la que llega al corazón y transforma los corazones. Es la palabra de Dios la que hace nacer de nuevo. Y una persona que venía con el pelo largo, con los aros, venía de la peor forma, con shorts. Estoy hablando de hombres. La palabra de Dios llega a su corazón y lo transforma. No el pastor, no los hermanos. Porque lo que más me habla el Señor a mí es que yo debo cuidar la dignidad de la persona. Yo debo obrar con amor,
por el alma de la persona. Porque si yo le digo, no puedes entrar acá, tienes que venir con pantalones. No puedes entrar acá porque acá los hombres no usan aro. No puedes entrar acá porque los hombres no usan el pelo largo. No puedes entrar acá porque andas con vestido que pareces payaso. No. Le estoy cerrando la puerta a alguien que Dios ha enviado. Pero la palabra se va a encargar. Cuando hablemos de la palabra, cuando hablemos de la moral del cristiano, cuando hablemos de las costumbres del cristiano, cuando hablemos de lo que Dios dice de sus hijos, el hombre y la mujer va a cambiar. Por eso estamos como estamos. Ay, hermanos, lo que dice también Mateo, que el hambre se va a multiplicar. Mateo 24, del 7 al 8 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Una vez una persona dijo, pero siempre ha habido hambre. Sí, pero no eran 8.000 millones como ahora. Ahora hay 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Que si todas estas potencias que gastan millones y millones en plata, en dinero, en dólares, en euros, en mandar cohetes para la luna, sacaran una porción y la distribuyeran, sacar el hambre de la Tierra. Según el plan global, que es disminuir la cantidad de habitantes de la Tierra, ellos creen que somos muchos, que no pueden haber más de 200 millones de habitantes en toda la Tierra para tener una vida placentera. Por eso están apoyando, por eso están respaldando que se casen hombres con hombres, no pueden procrear. Mujeres con mujeres no pueden procrear. La familia está siendo destruida. ¿Qué imagen, qué modelo tiene un hijo que es adoptado por una pareja de hombres? ¿Qué modelo tiene un hijo que es adoptado por una pareja de mujeres? Que ve cómo se besan. ¿Qué modelo tienen? Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando que sean engañados algunos? ¿No tenemos la red para ir y tomar y tirar la red para atraerlos? ¿Acaso Dios no nos ha dado facultad, poder para andar en medio de lobos? Si bien es cierto, vamos a caer algunos, pero estamos en guerra. Aquí, cuando en la tierra cae una persona, cuando un carabinero ha caído en el ejercicio de sus funciones, el Estado lo sube, lo asciende y atiende a su familia. ¿Cuánto más un hijo de Dios que caiga en la batalla? ¿Lo abandonará? ¿Abandonará a su familia? No. Porque ahí pasa a ser Dios el marido de la viuda y el padre de los huérfanos. Lo dice la palabra. Así que, hermanos, nunca va a haber sobrepoblación. Nunca. Hay lugares que están desiertos, que se pueden seguir construyendo. Hay países que son muy pocos y tienen un tremendo país. Nunca habrá sobrepoblación, o si no, Dios se equivocó cuando le dio la orden a la pareja: procreen, multiplíquense. Dios no le dijo, no, pero que no pasen de este número. ¿Por qué? Se va a caer el mundo, va a resbalarse del eje y se va a ir a pique. Nunca. Ay, Señor. El aumento de terremotos, tengo un listado acá para que le cuento que cuando empecé a ver los terremotos que han habido del año 1556 a la fecha, tremendos. Hay lugares donde nunca antes había terremoteado. Sin embargo, ahora último, Turquía, en Egipto. Sé que China, Japón, bueno, son países como Chile, pero hay países que no sabían lo que era un movimiento. Movimiento 4.5, salen todos despavoridos y se caen las casas, porque no están preparados. Acá no, pues acá hay 7,7 y seguimos ahí parados. Lugares que no terremoteaban, por eso no se preparaban. Y no son lugares que sea la gente pobrecita, no. Hay recursos. Hermanos queridos,
estamos, como diría por ahí un cómico, muy mal. Estamos mal, estamos tremendamente mal, porque como iglesia no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha encomendado. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 6 y 8, cuando dijimos que había algo que ahora lo detiene, estamos hablando del que manda la iglesia, el Espíritu Santo. Porque aquí habla de singular, porque hay alguien que ahora lo detiene. Y que su tiempo va a ser Él presentado. Eso va a acontecer en cualquier momento. Pero la venida del Señor falta todavía. ¿Y cuándo hay que contar? Cuando la iglesia ya no esté. De ahí vienen los tiempos. 3 y medio, tribulación. Y 3 y medio años, gran tribulación. Y ahí vendremos con el Señor. Él se parará en el monte de los olivos. Y de ahí empezará a juzgar. Y ahí salvará a la nación. ¿Por qué? Porque ya la nación va a creer en el Mesías. Por todos estos acontecimientos que están siendo zamarreados. Dios está limpiando, está sacando lo irreverente, está sacando lo que no hay caso, no hay vuelta que darle, para que no enturbien a su casa, que tiene que estar llena de santidad. Su nación, a la que Él le prometió los reinos de la tierra, y Dios lo va a cumplir. Pero nunca va a permitir que sean destruidos. Nunca. Yo creo en eso, firmemente, que hay un arcángel, Miguel, que es el ángel que defiende a Israel. Cuando en Daniel se habla de eso, que vino el arcángel a librar a Miguel, que Miguel traía un mensaje, y estaba siendo retenidos, escúchame bien, había sido tomado prisionero 21 días. Tuvo que venir el arcángel a librarlo para que él entregara el mensaje. Cómo era de tremenda la cosa, la guerra entre el bien y el mal. Y ahí es liberado Gabriel y le entrega la profecía al rey. Y Miguel se despide, le dice, bueno, ahora me voy porque tengo que ir a enfrentarme con el príncipe de Persia. ¿A quién estaba atendiendo al arcángel Miguel? A Israel. Así que están protegidos. No van a ser destruidos como algunos quieren. Bórrenlos del mapa. Elimínenlos a esos asesinos. No entienden. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, va a discernir por el Espíritu. El hombre natural no puede discernir las cosas de Dios porque el Espíritu de Dios no está en él. Pero los que tenemos el Espíritu discernimos. Y cuando leemos que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. ¿Y quién era Jesús? ¿Era de dónde? ¿El egipcio? No. Era de la raíz de David, judío. Y él vino por los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero como tenía un plan, un proyecto para este mundo, él escogió a los que antes no eran, pero ahora eran. A los que antes no eran considerados, los consideró. Y sacó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y ordenó a los apóstoles, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Y ahí estamos nosotros. Así que, hermanos, hay que esperar esto y saber que el Señor es fiel a su palabra y que en el rapto solamente es para su iglesia. Todo esto que está aconteciendo debemos orar y apresurarnos para que no sean muchos los que se queden. Para que entiendan, porque aún es tiempo. Aún el novio está por venir.
No vaya a ser cosa que venga y nos pille durmiendo. Y los que están despiertos se vayan. Y después no haya caso. Zamarriémoslo. Despertémoslo. Que le echen más aceitito a sus lámparas, que es el Espíritu Santo, que nos llena de luz. Así que, qué importante es entonces que las iglesias escuchen un mensaje así para que reaccionen y salgan primero, ¿dónde? A su familia. ¿Cuántas familias están divididas por la religión? Religión creada por el hombre, donde hay diferencias que nunca en la Biblia se escribieron. Porque la Biblia, según su ordenanza, nos manda a algunas cosas que son extremadamente importantes, que hay otras religiones que no las aceptan. Y no toman en cuenta lo que dice el Señor en su palabra, que Dios persigue la maldad del hombre en sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y un hijo va a ser librado cuando ese hijo reciba al que lo libra de la maldición. Algunos dicen, no, pero Cristo vino ya, hace tanto eso quedó abolido. No. Aquí, fíjense ustedes, abuelo alcohólico, padre alcohólico, hijo alcohólico. Murió el papá de cirrosis, murió el abuelo de cirrosis y el hijo está con cirrosis. ¿Qué es lo que es eso? Maldición. ¿Por qué? Porque atentan contra un derecho de la vida. El que fuma, el que toma, el que se droga, está atacando su salud, que fue puesta por Dios en un cuerpo perfecto. Y están pagando consecuencias por su extravío, por su pecado. A eso hay que ir a rescatarlo, porque todavía es tiempo. Y en muchas familias están divididas por eso. Así que para terminar esta conversación, en Apocalipsis 13, esto lo vamos a leer, Apocalipsis 13, versículo 14. Trece, 14. Dice, voy a leer una versión moderna, usted lea la suya nomás para que vayamos entendiendo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Apocalipsis 13, versículo 4. ¿Y quién podrá luchar contra ella? El dragón es un símbolo de Satanás, hermano. Cuando la Biblia habla del dragón es un símbolo de Satanás. Y Apocalipsis 12:9, está ahí al ladito, dice lo siguiente, y ahí vamos a explicar lo que queremos decir. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde fueron lanzados? Y esa guerra está interpretada y señala el tiempo. Esa guerra sucedió entre el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Génesis. En el intervalo del versículo 1 al versículo 2 sucedió esa guerra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. ¿Y después qué dice? Y la tierra estaba desordenada. ¿Dónde fue arrojado Satanás? ¿Y qué es lo que trae Satanás? Caos, destrucción, muerte. Entonces, queridos hermanos, cuando leemos la Biblia
dirigidos por el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta de que a veces entre un versículo y otro pasaron cientos de años. ¿Qué es lo que aconteció acá? Entonces, cuando dice el 13, 14, que lo voy a leer yo, según la Biblia, y engaña a los moradores ¿de dónde? De la tierra, ¿cierto? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales, dice, a los moradores de la tierra, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los hombres de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Y la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Gran tribulación. Esta es una guerra no contra un angelito, es la guerra contra Satanás. Todo esto que está aconteciendo. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan, que el mundo está bajo el maligno. Eso dice la palabra, hermano. El mundo está bajo el maligno. Y nosotros no estamos luchando con nadie más que no sea con las huestes del maligno. Los ángeles caídos, los demonios, que quieren nuestra perdición, nos odian, porque nos ven y en nosotros ven la imagen de Dios. Nos quieren matar, nos quieren destruir. Ese es el odio. Por eso, maten a los bebés. ¿Qué quiso hacer el diablo cuando nació Moisés? Matarlo. ¿Qué quiso hacer Herodes, el grande? Cuando le dijeron que el niño Jesús, que el Salvador había nacido, mandó a matar a todos los niños hasta los 2 años, porque el diablo odia a los niños. Pero Jesús dijo que ellos eran los dueños del reino de los cielos. Los ama. Así que, queridos hermanos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, conversos, santos, salvados, futuros habitantes del reino de los cielos, tenemos que tomar la armadura, la espada, tenemos que salir, decirle a la gente, tu vida está en peligro. Y lo hemos visto, si la persona reconoce, quiere decir que es un apto para la salvación. Si la persona reconoce que está haciendo cosas malas, si ella dice en forma equívoca que Dios no la perdona porque ha sido muy malo o muy mala, decirle que no, que Dios quiere su salvación, pero que mientras esté en pecado, Dios no quiere nada con ella. Pero envió a su Hijo, para que su Hijo nos enviara a nosotros, para que nosotros lleváramos la buena noticia. Oye, ¿te dijeron esto? ¡Mentira! Dios dice que si tú le recibes, si tú crees en Él, si tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, tus pecados son borrados, todo el pasado muere, eres una nueva criatura y pasas a ser familia de Dios. Y si te quieres ir al cielo, tienes que estar en parentesco con Dios y Dios lleva a sus hijos. Ese es el mejor de los mensajes para un pecador que en estos momentos tiene la escoba en su vida. Matrimonios que están por deshacerse, porque eso le fascina al diablo. Familias enteras divididas por dinero, por herencias. Ah, Señor. Nosotros que tenemos la verdad, a veces la guardamos bajo el almud. No la colocamos en un monte para que todos vean. Para aquellos que van en un barco y las nieblas no le dejan avanzar, siempre van a tirar su mirada hacia donde hay un faro. Y la luz los va a guiar. Y esta luz, el faro que somos nosotros, los va a guiar a la salvación. Póngase en pie.
Señor, te damos muchas gracias, Padre. No puedo dejar de apasionarnos, Señor, por esto. Como tu brazo, Señor, que algunos creen que se ha cortado, no. Aún permanece extendido para aquellos que te quieran recibir. Señor, que tu Espíritu Santo empiece ahora a tocar corazones. Que empiece a hablarle a aquellos que están en tinieblas. Que resplandezca tu luz en sus mentes y corazones. Tenemos familia incluso, Señor, que si se muere este día se va al infierno. Papá, permítenos interceder por ellos y por tanto que estamos orando para que tu luz resplandezca en medio de sus tinieblas y puedan salvarse, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, la sabiduría, la visión para ir donde tú tienes mucho pueblo. Para hablarle, Señor, de que tú estás esperándole. De decirle, Señor, que no hay nadie más grande que tú, que todo lo sostienes con tu palabra, que todo lo has hecho con su palabra y que a ellos los criaste conforme a su imagen y quieres salvarlos para que no se vayan al sufrimiento eterno. Gracias, Señor. Oramos principalmente por los niños para que los protejas. Lo que está pasando en los colegios, Señor, lo que estamos escuchando y viendo. Padre, proteja a los niños que salgan de sus hogares a los colegios para que regresen sanos y salvos a sus hogares. Señor, ata al enemigo. Sácalo, Señor, de alrededor de tu pueblo. Sácalo de donde hay niños que aún, Señor, están en la inocencia. Papá, y también por nuestra común y nuestro país y por este mundo que se hunde, que pongas tú, Señor, justicia en cada uno de aquellos que ofenden tu santidad y que rechazan tu presencia. Gracias, papá, por este día y que muchos padres terrenales que están siendo en esta hora festejados, Señor, que no se olviden también de hacerlo con el único Padre que nos sostiene y nos da la vida, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento.